Ok, entonces viene la práctica número 2. Em, sí, voy a presentarles la dinámica. Denme un segundo y lo muestro ahorita. Tuve que convertir mi pantalla otra vez en modo oscuro, en modo blanco para que todo esté claro. Eh, y ya. Entonces, la dinámica de esta segunda práctica de Presemude es: yo no pedí ser símbolo de nada. Contexto. La sociedad nos pone etiquetas, nos convierte en símbolos, nos exige que representemos cosas que no pedimos. En esta dinámica harás un discurso como si fueras una figura pública, un personaje famoso, una obra de arte o un ícono que está harto de ser símbolo de algo. Hoy decides hablar por ti. Tu discurso puede tener un tono irónico, desafiante o vulnerable. Debes mostrar cómo ese símbolo tiene contradicciones, dudas o simplemente estar cansado de ser más idea que persona. No lo voy a leer, espero que haya sido suficientemente claro. No sé si alguien tiene alguna duda sobre el contexto, em, sobre el objetivo, sobre la parte del mood, el contexto en general. ¿Todo cool? Asumo que sí. Entonces pasemos directo con las instrucciones. Instrucciones. Tienen un prep time de 15 minutos colectivamente, es decir, todo el mundo prepara al mismo tiempo. El discurso tiene que durar 3,30 con 15 segundos extra para gracia, entonces es decir, como que 3,45 después dejamos apuntar cualquier cosa. Y el orden van a ser sorteados por AdHu, las temáticas obviamente, y el orden va a ser sorteado en sala. Estas son las siguientes temáticas. Denme un segundo. Temática número uno. Eres la Estatua de la Libertad, cansada de que no haya libertad real. Temática número 2. Eres un superhéroe que no cree en la justicia que te piden defender. Temática número 3. Eres un influencer que se volvió modelo de vida saludable, pero odia las dietas. Temática 4. Eres la bandera de un país en guerra y no entiendes lo que representas ya. Temática 5. Eres un activista que nunca pidió ser mártir ni ejemplo de nada. Espere, hasta ir a las 5, sí. Esas serían las 5 temáticas. Denme un segundo para coordinar con Lucas si es de que ya había sorteado algo. Si no lo sorteo ahorita mismo yo cuáles las temáticas que les toca a cada uno. Y ya, denme solamente un segundo. Ok, ahorita, sí, ahorita paso el PPT, perdón. ¿Saben qué? Primero voy a pasar el PPT y luego les paso a quienes les toca cada temáticas. ¡Ay, fantástico! Lucas sí había sorteado, Heidi los tiene, entonces les voy a mostrar ahorita el PPT y voy a contarles cuál temática les toca a cada uno. Sí, voy a sacar ahorita el PPT, que no lo tenía descargado. Mala mía. Em, vale, se está descargando y... Ay, ¿por qué no se descarga? Se está demorando. Ahí está. ¿Alguien me confirma qué hora es ahorita? Mi reloj está atrasado como que 2 minutos, 1 minuto, entonces a veces no sé exactamente en qué tiempo estamos. ¿Son las y 24? Sí. Vale, fantástico. Entonces, que se acaba de descargar esto, que acaba en 10 segundos y 15 minutos de preparación. Em, ¿Por qué demora tanto en descargarse? Fantástico, ya se descargó. Voy a mandarlo. Y, y vale, voy a... Ok, está ya en el chat. Tienen hasta las y 40. Mucho éxito y pues nada, disfruten mucho la dinámica. Y nada, eso sería todo. Voy a ir preparando.
Aló, ya es tiempo. Voy a hacer un pase de lista para asegurarme que todos están por aquí. A ver, veamos. ¿Está Heidi? Sí, Hola, perfecto. ¿Está Manuel? Oui, ¿Está Kaylee? sí. ¿Está Natalia? Aquí. ¿Y está Diego? sí, Ok, perfecto. No sé por qué mi internet me está sacando tanto. Entonces, Heidi, no sé si te parecería bien mejor, te sentirías bien em, si tú me apoyas con el tiempo y el sorteo, o quieres mejor como invertir el papel, te sentirías mejor tú siendo persona jueza principal, ¿cómo te gustaría manejarlo? Sí, sí, yo puedo estar de chat, no hay problema. Ok, perfecto, así que pues ahora sí que el foro es tuyo. Ok. Eh, bueno, tenía una ruleta preparada por si acaso, porque Gerson me mencionó acerca de... Gracias. no me deja compartir pantalla. Em, Creo Yo que voy a... yo, ¿me ayudas, Jer, a Sí, sí. A ver, ¿dónde está pasarle el co-host? Heidi? Ahí estás. Ahí está Heidi, tú puedes. Ok, entonces vamos a ver quién va a empezar a participar como persona discursista. Entonces, Natalia, puedes empezar diciéndonos tus pronombres identitarios si deseas, recordando tu temática si deseas, y si necesitas una marca de tiempo, puedes también mencionarlo. Mucha suerte. Hola, ¿ahí se me ve o se me escucha? Si se me dice escucha, Perfecto. Me gustaría una marca de tiempo, por favor, a los 2 minutos y no, a los 3 minutos, por favor. está bien. Sí, a los 3 minutos. Eh, ok. Em, no sé si se pueda proyectar el tiempo. Sí, Si sí. no, no hay problema. No, está bien, yo lo proyecto. Dame un Ok. segundito. Ahí está. Ok. Em, perfecto. Ok. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Hola a todos. ¿Ya se me ve? Es que no había hecho un live en mucho tiempo. A ver, déjenme ver si ya se están conectando. Sí, bueno, creo que ya estamos en vivo. Perfecto. Bueno, como les decía, hola a todos. Yo soy Natfit, o como muchos me conocen y como me llamo, Nat. Eh, pues, ok. Primero que nada, no quería hacer este live. No creía que fuera necesario, pero definitivamente es algo que se tiene que hablar más con todo esto mediático que está pasando hoy en día acerca de la cultura de dieta. Y especialmente no quería hablar sobre esto porque me parece un tema muy sensible, muy personal para mí, y es un tema que a lo largo de mi vida me ha afectado muchísimo, de verdad, como no tienen idea. Todo lo que voy a decir, quiero que entiendan que lo digo por mí y que lo digo desde un lugar de amor propio, muy profundo, conmigo misma y pero también con mi comunidad.
que son ustedes y que más que mi comunidad, pues se han vuelto mi familia. Quiero empezar diciendo que la cultura de dieta a mí me ha hecho mucho daño y a mis seres queridos. A lo largo de mi vida, el tener que medir, pesar la comida y fingir que de pronto me disgustaba a lo mejor, no sé, la carne, solo porque mi cuerpo me decía que ya no podía seguir comiendo y que tenía que dejar de comer porque si seguía comiendo iba a ser considerada una gorda o una marrana. Ya saben, ¿no? O sea, las cosas que la sociedad te dice. Y tenía que decirme a mí misma que estaba haciendo ayunos largos, que esto era por mi bien y que todo iba a mejorar, que iba a bajar de peso o que yo me iba a sentir mejor conmigo misma. Y entonces las comparaciones vinieron desde siempre, ¿no? Desde que yo era muy niña, con cuerpos más hegemónicos, más delgados o no es cierto, más voluptuosos, ¿no? Cuerpos que se parecieran más a los de una mujer y no cuerpos que se parezcan más a los de una niña como el mío. Y entonces la cultura de la dieta no solo me decía a mí, come más porque si no, siempre vas a estar flaca, raquítica y nunca vas a ser bonita, nunca vas a ser bella y nunca te vas a casar, sino que tenía familiares míos que toda mi vida sufrieron el no ser suficientes, más bien el no sentirse suficientes con ellos mismos. Eso les hizo sentir, no solo mi familia, la sociedad, todos los medios de comunicación y absolutamente todo lo que consumían. Y déjenme decirles esto, yo odio, odio las dietas. Y yo sé que nadie me obligó. De verdad, escúchenme, o sea, yo de verdad no quiero que me cancelen y vayan y digan por ahí que nadie me mandó a subir ese tipo de contenido y que obviamente la gente me iba a subir, me iba a seguir. O yo sé, créanme, créanme, que yo sé que nadie me obligó a subir este tipo de contenido, que el volverme un modelo de vida saludable en parte sucedió porque así funcionan las redes sociales, así funciona Instagram. Es una nueva tendencia cada vez, algo nuevo que copiar o más bien algo nuevo con lo cual distraer nuestras mentes. Pero déjenme decirles que yo no se los pedí. Quiero que dejen de asociarme con la idea de que promueva dietas o que saque mi propia app y así no funcionaría. Así no funcionan ni nuestros cuerpos, ni nuestra salud física, ni mental. La cultura de dieta es cultura patriarcal. Entiéndanlo. Gracias. Ok, gracias Natalia por tu discurso y continuamos con el sorteo de la siguiente persona discursista en participar. Entonces, sería Manuel. Puedes presentarte, decirnos tus pronombres identitarios si deseas, recordar tu temática si deseas y también si necesitas una marca de tiempo, puedes también mencionar. Manuel, no te ve. Sí, No sé si me... tranquila, tranquila, estoy acomodando. Ah, ya. Ok. Ok. Uf, bueno, me van a tachar de loco en la oficina, pero. Ok. Muy buenas, Manuel Kuhlman, pronombres masculinos, estatua de libertad, cansada de que no exista la libertad real. Entonces, antes de iniciar, sí voy a pedir lo que es el tiempo. Sí, el tiempo. Vale. Déjame proyectar. Ok. Ya. Se me ve bien, se me escucha bien. Sí. Okidoki. Bien. Entonces, mi discurso empieza en 3, 2, 1.
Fui criada en una ciudad, en una nación, donde se suponía que las personas iban por libertad. Un lugar donde las personas podían escapar de sus problemas y tener una posibilidad de tener un derecho. Un lugar donde las personas pudieran tener trabajo y poder tener un mejor futuro. Un lugar donde se garantizaba una vivencia. Fui hecha para simbolizar esa necesidad, ese sueño, esa esperanza de tener algún día esa libertad. Un símbolo para las personas que buscaban un nuevo inicio, un símbolo para las personas tener lo que era un guía, una meta para poder conseguir. Pero ya no represento nada de eso. Solamente veo una nación que se ha hecho de un sistema corrupto, buscando la manera de simplemente poder sacarle más dinero a las personas, un sistema donde las personas simplemente pueden sobrevivir en base a tener un trabajo o otro, no poder compartir con sus familias, no poder salir, no poder tener que sacrificar diferentes gustos, diferentes cosas para simplemente saciar los bolsillos y la necesidad de una nación que ya ni siquiera vela por ellos. Ya ni sé para qué tengo el brazo levantado con una luz para poder guiar el camino. Ya no sé ni siquiera para qué las personas tratan de venir a estas tierras o esta nación trata de simbolizar que es la esperanza para poder mantener la paz en nosotros, cuando son lo mismo que venden las armas y buscan la forma de tener esclavos en un sistema donde la persona tiene que depender sí o sí de naciones más grandes, porque ya no tienen la facilidad ni la necesidad de poder garantizar que ellos puedan tener sus propios derechos y libertades, donde el rico se aprovecha del pobre, donde el débil se aprovecha muchas veces del fuerte para poder sacar adelante a sus familias y utilizan las herramientas que este sistema le ha dado para poder sacarle provecho. Es algo irónico, es bastante retorcido lo que se ha vuelto esto, donde el dinero que antes se suponía que te iba a poder dar facilidades, ahora se ha vuelto el símbolo de una libertad. Pero ¿qué libertad significa esa si al fin y al cabo, si no tienes lo suficiente, vas a tener que seguir siendo esclavo de un sistema y si tienes bastante dinero, sigues siendo esclavo de esa misma cantidad? Entonces, no existe una libertad real. No existe un verdadero sistema que te permita ser libre. Estoy cansado de simbolizar algo que ya ni siquiera existe. Ser algo que anhelan, pero nunca van a llegar a ser. Ver cómo más personas llegan buscando algo y al final y al cabo nunca van a llegar a tenerlo. Ya simplemente me queda ver cuándo caeré para dejar de simbolizar algo que en verdad ya no está. Ok, gracias Manuel por ese discurso. Continuando con el sorteo de la siguiente persona discursista. Continuamos con Hailey. Puedes presentarte, decirnos tus pronombres identitarios si deseas, pedir una marca de tiempo si deseas y mucha suerte. Ok. Hola, soy Hailey, pronombres femeninos y pues dame el tiempo, porfa, Hailey. Sí, sí. Te lo proyecto. Ok, dame un segundito. Ya, ahora sí. Ok. By the way, me tocó la temática 2, la que habla del R, ¿no? Sí, que pelea por la justicia que no es justicia. Ujú. Mi discurso inicia en 3, 2, 1. Buenas noches, ciudadanos. Aquí su hora de confianza, defensor de los valores, protector de los inocentes, repartidor oficial de golpes con moral incluida. Estoy aquí porque, al parecer, alguien tiene que dar la cara por la justicia. Ya saben, esa cosa brillante, limpia y perfectamente ambigua que ustedes defienden cuando les conviene. Sí, soy yo el que arriesga la vida mientras ustedes graban con el celular, el que evita que la ciudad explote para que luego me demanden por daños estructurales en Starbucks.
el que impide el caos, aunque el caos vista de traje y se sienta en juntas directivas. Pero vamos, hablemos de justicia, esa que me obliga a capturar al ladrón de un supermercado, pero nunca al dueño que paga sueldos de mierda, esa que me dice que el bien y el mal son claros, como si el mundo se dividiera entre villanos con cara fea y héroes con abdominales. Ay, no, porque claro, es muy fácil tu justicia cuando acaba una frase de Twitter o un discurso político, pero yo la veo de cerca. Yo huelo su aliento podrido. Siento sus contradicciones cada vez que me detengo a alguien por romper la ley. Una ley que fue escrita por gente que nunca ha tenido que elegir entre pagar la renta o comer. ¿Saben qué es ser un héroe? No. Es ser el yeso bonito sobre una fractura que nadie quiere curar. Es ser la excusa perfecta para no arreglar nada de fondo. Pero no importa que el sistema esté roto, súper todo bien lo irá a arreglar con un solo puñetazo. ¿Spoiler? No lo hago, no hago nada. Y aún así ahí voy como idiota con capa, persiguiendo tipos desesperados, mientras los verdaderos monstruos pagan campañas y donan fundaciones. Pero no se preocupen, no teman, no importa. Adivinen qué se irá a levantar mañana. Ay, yo, súper todo bien, ¿no? Mañana volveré a levantarme el edificio que ustedes mismos dejan caer, porque al parecer eso es justicia. Un espectáculo bonito mientras todo se sigue destruyendo. A veces pienso en colgar mi estúpida capa, dejar la ciudadela a ver si eso al fin despierta a alguien, pero luego me acuerdo de que ustedes, lo mismo que me impiden que lo salven mientras lanzan piedras y llego tarde. Qué tierno, qué bonito, qué poético, qué agotador. Así que seguiré aquí, ¿no? Volando sobre sus contradicciones, recibiendo medallas que no quiero y ocultando cicatrices que nadie pregunta si duelen. Después de todo, ¿qué sería una ciudad rota sin una marioneta sin capa? Un poco más honesta, tal vez, ¿no? Pero menos entretenida. Buenas noches, mortales. Ok, ya. Bye, 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 bye. Gracias. Gracias, Kaylee, por ese discurso. Terminamos con Diego. Diego, puedes presentarte, decirnos tus pronombres identitarios si deseas. También recordarnos tu dinámica si deseas, temática, perdón, si deseas. Y si necesitas una marca de tiempo, igual puedes mencionar. Hola, no, yo tengo temporizador aquí, espero que me ayude bastante. Mi nombre es Diego Dalis, mis pronombres son masculinos. Y vale, empiezo a mi primera palabra. Empiezo en 3, 2, 1. Amarillo, de las riquezas, como el oro, la plata, las piedras preciosas, pero también los valores, las bases morales que forman los vínculos, las bases de las relaciones entre estas personas, lo que construye esta sociedad. Azul, como el cielo, como el mar, la naturaleza, las grandes montañas, que representa todos esos ambientes que forman parte de este territorio, pero también la esperanza, todos aquellos que siguieron con fe una lucha que les daba libertad, que les hacía sentir vivos. Eso significa el azul. El rojo, la sangre, de la vida y de la memoria, de los caídos que lucharon por un pueblo que estaba atado, que seguía ciertas cadenas y normas que los oprimían. ¿Es culpa mía que mis portadores no conozcan el significado de mis colores? El amarillo, que significaba el oro y la plata, las riquezas de las personas, se ha convertido en avaricia. Ahora es una señal para robarse las pocas cosas que tienen los pobres, para agarrarse las riquezas de una nación para una sola persona y utilizarla a su propia conveniencia. El azul ya no es esperanza, ahora es frío, ahora es soledad, ahora es falta de oxígeno, piel sin color, fría, familias separadas por un conflicto interno.
pero los cadáveres también. Por el fuego de las armas que se apuntan compatriotas unos a otros. El rojo, la sangre. Sigue siendo igual, ¿no? Sigue habiendo sangre derramada. Pero ahora no es en contra de quienes no han hecho daño, sino aquellos que buscan la libertad, aquellos que tratan de seguir los pasos de las bases y los inicios de esta población, de esta sociedad. Ahora, quienes derraman sangre son los próximos libertadores, son aquellos que buscan esa libertad, esa paz, esa nación o lo que representaba. Yo no pedí ser la razón de este conflicto, ni ser símbolo de esta guerra. Yo no pedí ser manchado por intenciones mundanas. Y mucho menos pedí ser el escudo de muchas malas acciones justificadas en base a la patria, por nuestra tierra, por nuestra bandera. ¿Cómo puedes justificar hacerle daño a alguien diciendo que es por su seguridad? Antes representaba la unión. Ahora son dos bandos que me usan para enfrentarse unos a otros. El significado de mis colores ya no lo entiendo. Ya no soy un símbolo de libertad. Yo no soy un símbolo de paz. Soy un símbolo de guerra. Gracias. Gracias, Diego, por ese discurso. Entonces, el panel pasaría a deliberación. Heidi, vamos a, si no te molesta y si el resto de personas discursistas no tienen inconveniente, vamos a dar mejor el briefing primero, aprovechando que están aquí las personas discursistas y tú y yo nos unimos posteriormente a la deliberación, ¿te parece bien? Y si el resto de personas, sobre todo para que el resto de personas discursistas pueda permanecer y no desconectarse, ¿sí? Claro, ¡Ay, claro. eres un encanto! Muchas gracias. Va que va. Lo voy a poner aquí en la compu porque creo que es más fácil. Ok, a ver. Ya. ¿Me veo y me escucho bien? Si me dejo de escuchar por alguna razón o circunstancia, porfis. ¿Sí? Ok, súper. Si no, en cuanto me deje de escuchar, me avisan. Gracias, Nancy. Perfecto. Entonces, para esto, primero vamos a presentar el briefing. Ay, para este briefing nos parece muy importante. Ay, no puedo compartir pantalla, Jer, ¿me ayudas, porfis? Sí, ahí voy a ver. Dame un segundo. Gracias. Ahí está. El mejor. Gracias. Ok, perfecto. Sí. Ok. Me parece que ya se ve. Primero, un disclaimer muy importante de los briefings, como se hace en Open. Este briefing no tiene como objetivo ser súper extenso. Les prometo no tomaré más de 10, 12 minutos. El briefing no está necesariamente vinculado a lo que debería de salir, al discurso que deberían de dar, a lo correcto que deberían de hacer, y menos en una categoría como discursos. O sea, es decir, si en Open, cuando se hacen los briefings, lo que sale en los briefings no tiene que ser forzosamente aquellos, o sea, no representan forzosamente los casos que debieron de haber salido en la sala, pues mucho menos en discursos que también está relacionado no solo con la libertad creativa, sino también en muchas otras como referencias importantes que tenemos que tomar en cuenta, tales como las personas receptoras empáticas, la manera en la que dimos el discurso y sobre todo para no cooptar ni arruinar el proceso de libertad creativa que tienen ustedes. Esto simplemente es para que ustedes puedan darse cuenta
uno, por ejemplo, de qué manera cómo manejan su tiempo y cómo pueden, por ejemplo, eficientarlo en el futuro, cómo pueden incorporar otros elementos que consideramos que son importantes o que, por ejemplo, como personas receptores empáticas, a veces también tomamos en cuenta, que son las que más suelen como llamar la atención, dependiendo los jueces. Pero nuevamente esto no se limita a que sea como la opinión de todos, pero bueno, como adjudicación, lo que consideramos que pueden ser otras vertientes que se pueden explorar, que son extremadamente como pues importantes no dejar atrás para ver que en futuras referencias cómo nos pueden servir, de qué manera lo podemos hacer o de qué otras formas también podemos como emplear elementos diferentes, ¿no? Pero nada de lo que les presente es exactamente lo mismo que debe haber salido en su discurso, porque además lo han hecho maravilloso, así que nada que decir. Entonces, 3 puntos importantes antes de iniciar el briefing. El primero y el más importante es desmenuzar lo que nos están pidiendo, es decir, no solo el entendimiento de la dinámica y las instrucciones, sino también el cómo estamos haciendo nuestra temática, bueno, cómo vamos a hacer nuestra temática y en qué parte como del proceso de la libertad creativa que tenemos vamos a focalizar cada uno de los puntos que queremos transmitir. El segundo es tomar en cuenta el tiempo. Sabemos que en discursos tenemos o tiempo inexistente, o 24 horas, o 15 minutos, o 5 minutos, y a veces es difícil administrarlo por muchos factores. Falta de información, falta de conocimiento que tenemos acerca de ese tema en específico, los nervios, la ronda, quién me va a venir a ver, etcétera. Y por último, ¿qué quiero lograr con el discurso? Que esa considero yo que es una pregunta que no nos hacemos tan seguido, porque ya nos dieron 5 minutos de prep time y en lo que me salí ya me quitaron 1 y entonces ya tengo 4 y bueno, es un relajo, pero es muy importante que nuestro discurso no solo tenga un objetivo, no solo tenga una intención discursiva, sino eso que me va a llevar a lograr en términos de lo que quiero, lo que voy a hacer y la forma en la que lo estoy como transmitiendo. ¿Cómo se ve esto y de qué manera como muy sencilla podemos observarlo? Voy a presentarles como rápidamente la dinámica, bueno, justo lo que ustedes desarrollaron el día de hoy. Y la forma en la que entonces nosotros desmenuzamos la forma en la que entendemos lo que se nos está pidiendo va mucho más allá de solo leer el contexto. Es decir, también hay que identificar esas palabras claves que nos van a ayudar a darle una intención discursiva más clara a lo que queremos hacer. Dentro de las palabras más importantes que podemos encontrar ahorita es un discurso como si fuera una figura pública, un personaje famoso, una obra de arte, un icono que está harto. Eso porque pues es la posición que vamos a adoptar, pero lo más importante que dice aquí es hoy decides hablar por ti. Entonces, ¿qué quiero lograr si yo pudiera escenificar eso y si yo verdaderamente pudiera apropiarme de todo ese sentimiento de lo que representa algo? ¿De qué manera lo voy a decir? Y lo más importante también hacer énfasis en, por ejemplo, estas palabras que están entre comillas. Por ejemplo, mostrar cómo ese símbolo tiene contradicciones. ¿Qué nos dice símbolo? Pues que probablemente a lo mejor no solo ya no representa las intenciones principales bajo las cuales fue creadas, sino que además pues ya no necesariamente están vinculadas a todo aquello que creemos o que digamos con ser correcto, bueno, etcétera, ¿no? Yo sé que esto parece mucho como, vamos a leer dentro de la moción que necesariamente son esas palabras que nos van a descifrar eso, pero sorprendentemente en discursos también funciona, porque además esto sí que nos puede ayudar mucho a nuestra libertad creativa. Y lo último, que es más importante, aquí me están pidiendo explícitamente que resalte las contradicciones, las dudas o simplemente porque estoy tan cansado de eso. Esos son elementos muy importantes porque a veces lo que hacemos en cuanto leemos el Estatua de la Libertad, sabemos qué queremos hacer en el discurso, o sea, por poner un ejemplo ahora, sabemos qué queremos hacer en el discurso y olvidamos por completo que teníamos que transmitir por qué la Estatua de la Libertad está cansada y solo damos un discurso de por qué la libertad es inherentemente buena. Esos puntos son demasiado importantes porque alejan nuestra intención discursiva de lo que de verdad queremos y a nivel de tabla Demian sí que termina como afectando mucho en ese sentido. Entonces, ¿de qué manera se puede ver y de qué manera podemos plasmar esto en un discurso como el que se les pedía en la práctica del día de hoy? Vamos a verlo muy sencillo en cuatro slides.
Ay, se me volvió a hacer esta cosa. Dios. Esperen. Y listo. Entonces, vamos a iniciar con lo más sencillo que podría presentarse a la hora de que nosotros comencemos como a desarrollar el discurso y la intención discursiva que debería como, que sería como óptimo que tuviera en ese sentido. El primero es que nos está pidiendo entonces que hablemos, pues, de un ser vivo o de una persona o de un objeto en el que ya le estamos adjudicando un valor que tiene sentimientos, que tiene pensamientos y que encima de eso tiene como ciertas formas de desarrollar como lo que está a punto de decir, ¿no? Entonces creo que de ahí parte una lógica muy importante en la que nosotros nos tenemos como que creer lo que estamos por decir, ¿vale? El primero y el más importante es como romper el personaje tradicional con honestidad. Es decir, ya tenemos, aquí lo que queríamos es que ustedes fueran capaces de entender que ya tenemos esta figura en la cual ya tenemos muy endiosada, que estamos plenamente y profundamente convencidos de que sabe lo que está haciendo y que además está segura y es firme ante ese tipo de cosas. Noten cómo no siempre es así, ¿no? Al final del día, darle un giro mucho más humano a las cosas es bastante importante, pero no desde un tema en cómo está tomando vida este símbolo, sino en cómo puede y es capaz de sentir las cosas que están a nuestro alrededor. Un ejemplo de eso es hablar, como lo hicieron algunos de ustedes, hablar desde el cansancio, hablar desde la frustración, ser contradictorio a propósito bajo el esquema, bajo el esquema y la razón y el objetivo, bajo las razones por las cuales fueron creadas en un principio. Al momento de nosotros ser capaces de humanizar y de que eso tome forma en manera práctica y bastante coherente en nuestro discurso, es que nosotros podemos decir, ok, el hecho de que la estatua en ese momento pueda tomar un sentimiento humano como lo es la contradicción y ser capaz de no entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque ya no entiende por qué esos valores se perdieron, da un sentido humano como bastante tradicional de lo que somos nosotros y el lograr humanizar ese tipo de cosas, ya sea una persona que endiosamos como un influencer o ya sea una bandera, que a la raíz de ya no objetivizarla, como logremos separar eso, puede ser un objetivo como muy, muy claro que debemos de tener en nuestro discurso y que queríamos que lograran a través de mezclar a alguien como un influencer que es famoso y que no pidió serlo, y que además de eso odia las dietas, o un objeto o un símbolo como lo es una bandera o una estatua, cómo somos capaces de humanizar y cómo también en nuestro discurso podemos hacer entender de otras maneras, sin necesidad de decir estoy triste, que es capaz de experimentar un sentimiento humano, ¿no? Entonces, de aquí se deriva el tema de, por ejemplo, también incorporar ciertas anécdotas, o sea, es decir, de qué manera estás humanizando, o de qué manera estás generando que nosotros como personas receptoras empáticas entendamos de qué forma lo quieres plantear tú. Es decir, si yo soy la Estatua de la Libertad, quiero entender que se me está humanizando, pero al mismo tiempo quiero que vean la forma en la que me estoy representando, pondríamos un ejemplo como, no sé, un turista me preguntó ayer si podía ver la libertad desde aquí. Noten cómo aquí hay una retórica de sigo siendo la estatua, no he perdido lo que estoy haciendo, pero también estoy interactuando con mi alrededor. Y entonces, encima de eso, puedes tú generar esa interacción en la que digas, bueno,
Un turista me preguntó si ayer podía ver la libertad desde aquí. Y yo le respondí que si en algún momento la encontraba, me la presentara. Ya no solo es un tema un poquito más también hasta cómico, sino en cómo como símbolo estás interactuando con la audiencia a tu alrededor y sigues incorporando elementos que lo pueden humanizar. Y puede ser viceversa, ¿no? Es decir, si estamos hablando del tema de la influencer, el día de ayer hablé con mi teléfono porque entendí que no podría comérmelo, no lo sé, ¿saben? ¿Cómo contrastamos cada una de las cosas que nos hacen tener no solo sensaciones o sentimientos más o menos, sino activamente también demandar que no pedimos, que ellos no pidieron, ustedes no pidieron ser símbolo de eso específicamente, pero que encima de eso son capaces de entender de qué forma lo quieren plasmar? Y entonces de aquí, derivado de la contradicción, derivado de la tristeza, derivado de que no pedimos ser símbolo de eso, entonces podemos empezar a introducir y lo que nos, o sea, los objetivos que podríamos cumplir en ese sentido es introducir críticas sociales a nivel como muy sutil o algo demasiado explícito. Es decir, no podemos ser extremadamente enfáticos en una frase tan contundente, por ejemplo, como la que dijo Natalia, de como la cultura de violencia patriarcal, o podemos hacer una crítica mucho más sutil, como preguntarle a un turista si había visto la libertad y que si en algún momento él la conociera, me la presentara. No necesitamos explícitamente decir qué estamos sintiendo para transmitir, y aquí es en donde nosotros evaluamos la capacidad que también tienen ustedes para explorar esa retórica auditiva y sobre todo a nivel de voz, en cómo hacernos entender que esta contradicción es importante sin decirnos que están contradiciéndose en su propia cabeza. Y por último, como persona, o sea, si ya me están especificando que soy un símbolo, que soy una figura importante, entonces necesito una toma de agencia. Es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a callar y voy a desaparecer? ¿Voy a simplemente como desaparecer? ¿Voy a desatar un movimiento social que haga que derrumben el símbolo? Voy a hacer que el día de mañana propongan la imagen de una nueva bandera? Es decir, si ya reconozco que yo no quiero ser este símbolo, si ya reconocí en mi discurso hasta el final que quiero tener como una posición mucho más diferente, pues no puedo cerrar únicamente diciendo como, bueno, y yo no pedí ser esto. No, ¿qué sigue? ¿Qué más nos vas a regalar tú como persona discursista para que este símbolo trascienda, para que el discurso tenga este propósito por cumplir de hacia dónde quiero encaminar lo que quiero decir? Un ejemplo de esto, por aparte de la bandera, podría decir como, bueno, pues ahora en vez de poner un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, pondría un círculo rojo para representar todas las manchas de sangre en memoria de las personas que ya no están por culpa de las injusticias. Jugar con todos esos elementos que nos pueden hacerlo asociar a, claro, es que si yo estuviera en ese caso, seguramente es lo que haría porque ya no representa algo que tanto anhelamos, quisimos o añoramos en un principio. Esas son cosas que potencialmente podrían surgir para que entonces uno, no solo agreguemos como una manera mucho más amplia de exploración a nivel retórico, sino para poder cumplir con el objetivo que queremos plantear en nuestro discurso. A nivel de elementos verbales, esto más que como briefing también es recomendación en cómo repetimos las frases clave que tenemos para reforzar las ideas. Y eso no solo es, por ejemplo, repetir el título de la temática, ¿no? O simplemente durante todo el discurso repetir constantemente, no pedir ser símbolo, no pedir cargar esto, no pedir ser su esperanza, sino verdaderamente retomar esas preguntas que hicimos al principio, así de, y justo recordando cuando este turista me preguntó, recuerdo que hubo otra persona que se burló al momento de que yo le contesté. Es decir, ir retomando esos puntos que teníamos al principio que pueden verse identificadas en otras figuras retóricas como anáforas, epíforas, etcétera. Y ahí también las personas juezas sí que valoramos mucho el hecho de que cada una de esas incorporaciones no solo se repitan, sino que también tengan sentido y cohesión dentro de la misma intención discursiva que están planeando. Pero que eso no los limite a, por ejemplo, también
que exista una interacción con el público. Por ejemplo, si estoy diciendo que ya le pregunté a un turista si había visto La Libertad de lejos, yo también en ese momento podría voltear, dirigirme a una persona en el panel y decir, o bueno, aquí es en donde te pregunto, ¿tú qué lo hubieras respondido? ¿No? Y verle directamente, ser enfático con la pregunta que quiero hacer, o no necesariamente con una persona jueza, también puede ser con personas que están en el público y aquí es en donde te pregunto, ¿tú qué hubieras respondido? Seguramente lo mismo que yo. Es decir, que eso tampoco los limite a la forma en la que ese como proceso de libertad creativa únicamente la tienen que responder ustedes, porque el público también hace que plantees una cuestión en la que diga, claro, es que sí es un dilema importante, yo que hubiera respondido. Y eso genera una conexión muchísimo más fuerte. Entonces, encontrar estas formas en las que conectamos con el panel más allá de únicamente la expresión de las emociones, la retórica que estamos teniendo, sino la forma en la que se está planteando esta interacción ante los posibles cuestionamientos que podrían surgir. Y por último, se presta mucho a que nosotros podamos identificar de qué forma juegan o incluso plantean un tono irónico, un tono vulnerable, según el enfoque que ustedes le están dando a su discurso. Es decir, no tendría mucho sentido si yo estoy teniendo un tono bastante vulnerable en el que no encuentro la libertad, por más alta que se encuentra la Estatua de la Libertad, pues se vería muy mal que empezara como a burlarme o a usar un tono mucho más irónico y empezar a decir, wow, no, es que como me encantaría ver la libertad desde aquí, cuando el que tomé en un principio es un tono que nace un poco más hacia lo que no puedo ver, lo que no puedo encontrar, lo que no entiendo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado porque si bien se puede transicionar a nivel emocional entre una ironía y una vulnerabilidad, hay que tener cuidado eso cómo se ve cohesionado en lo que estamos haciendo. Entonces, la capacidad que ustedes tienen de brincar esa transición emocional y que queremos ver reflejada en la emocionalidad que evaluamos en el discurso, tiene que verse bastante valorada en esos elementos. Y por último, pero no menos importante, en torno a la evaluación de los recursos paraverbales y no verbales, los silencios, aunque parezca que no siempre son un sinónimo de nervios, no siempre son un sinónimo de que algo está mal. Como personas receptoras empáticas, también sabemos identificar cuando un silencio despierta intriga, cuando un silencio despierta remordimiento, cuando un silencio representa tristeza. Eso es extremadamente importante porque una pausa en ese, dentro del discurso, pues puede hacer que cause reacciones a nivel emocional, no solo en la persona discursista, sino también en la forma en la que nosotros estamos dando nuestro discurso. Entonces, traten del momento de que su prep time ustedes sean capaces de identificar cuáles son aquellos momentos que esas pausas son necesarias o esas pausas son importantes y márquenlas con amarillo. ¿Vale? Cuiden mucho las expresiones faciales. Aquí es un poco menos perceptible que presencial, pero aquí, igual no se limita a eso. Si estoy vulnerable, claramente no voy a estar sonriendo todo el tiempo. Y si estoy triste y me siento mal, la forma en la que yo hablé, pues claramente no va a ser la misma que como si yo estuviera brincando de alegría porque el pueblo el pueblo que hizo la bandera que representaba amor, fraternidad y libertad, ahora está en guerra, ¿no? Y por último, y este sí es para efectos bastante directos en términos de SEMUDE y los torneos que tengan a nivel presencial, es aprovechar nuestro lenguaje corporal. Esto es extremadamente importante porque la forma en la que ustedes se adueñen del espacio es la forma en la que nosotros también podremos, es en la medida en la que nosotros no solo seremos capaces de entender y conectar con el discurso, sino la forma en la que ustedes tienen una extensión de su misma retórica. ¿Cómo se ve esto? A que, por ejemplo, si yo soy la Estatua de la Libertad y me mantengo en la posición de la Estatua de la Libertad, genera un appeal muchísimo más directo a que si yo me paro con las manos atrás, que puede ser igual de persuasivo, pero si la extensión de mis palabras va a ser la forma en la que yo me paro frente al público, claramente va a generar mucho más presencia. Y eso también va a abonar,
por ejemplo, criterios importantes en términos, no solo, por ejemplo, de desempate, sino criterios importantes que sí que pueden abonar puntos al discurso que quiero como plantear, pero sobre todo, y el más importante, nosotras como personas juezas, cómo vamos a evaluar la extensión de sus palabras, porque no solo entendemos que no solo la retórica es importante en ese aspecto, ¿vale? Y les dije que no me iba a tardar más de 15 minutos. Esto es una muy breve idea de lo que tenemos como la intención de evaluar las cosas que potencialmente podrían salir por las cuales pueden intentar como seguir explorando. Recomendamos ampliamente que si quieren seguir como viendo de dónde tomar más cositas para poder tener como esta nueva incorporación de elementos o mejoras en sus discursos, intenten no solo, por ejemplo, volver a hacer este discurso que les hubiese gustado hacer, tomen una temática que les hubiese gustado tener y entonces lo intenten, sino que también se sigan como incorporando a las prácticas de CEMUDE Discursos 2025. Nosotros estaremos muy felices de verles de nuevo. Me voy a ir a deliberar con Heidi 15, 20 minutos máximo. Si desean su puntaje explícito, por favor, acérquense con cualquiera de las dos. Así como si quieren un feedback personal, por favor, escríbanos. Mi carta está completamente abierta. Asumo que Heidi también, porque es un encanto, entonces dudo mucho que no puedan mandarle mensaje personal a ella, pero permitan que ella consienta que le envíen mensaje por privado. Y cualquier cosa, estamos Gerson, Val y yo con muchísimo gusto para apoyarles, incluso si quieren como un tema como de tips o retroalimentación mucho más B2B, con muchísimo gusto, ¿vale? Y eso sería todo. Muchas gracias por conectarse a esta práctica. Fue muy lindo escucharles y espero verles muy pronto en RD. Besitos. Chao, chao.